Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar. Aprender a decir, atreverse a callar. Muchas veces hemos oído aquello de que no se gasta suficiente en investigación, que no se trabaja, que no se valora la investigación en nuestro país o en tantos otros. Pero quizá ahora más que nunca nos estamos dando cuenta de lo que eso significa. Quizá es, pues bueno, que el lobo llamaba muchas veces, pero que no hacíamos caso hasta que sopló y se llevó toda la casa. Así que para hablar de investigación, nosotros hemos contactado pues con nuestro investigador favorito, porque además es muy bueno, porque es amigo nuestro y le hemos tenido varias veces en Déjate de Historias, tanto en radio como en televisión, que es Gonzalo Radón. Gonzalo, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Oye, queríamos saber, en primer lugar, hablando contigo, ¿cuál es tu trabajo habitualmente? Tú eres profesor titular de farmacología en el San Pablo CEU, pero tenemos ahora mismo una foto tuya que sale estupenda, estás ahí apoyado al lado de unas pipetas, pero normalmente todas las fotos que he visto tuyas apareces con gente o con muchísima gente. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Y entiendo que no es un trabajo de científico loco solitario, ¿no? Bueno, es que el científico loco solitario que todos podemos tener en la cabeza, por ejemplo, los grandes genios, Ramón y Cajal, por decir alguien, o otro contemporáneo suyo, Golgi, era en una época en la que no había efectivamente esta capacidad que tenemos ahora y estas tecnologías que tenemos ahora para comunicarnos. Además, a la velocidad a la que crece la investigación hoy en día entre los distintos grupos, es impensable no formar alianzas, no formar colaboraciones para avanzar más rápido y para poder dar respuesta a los problemas de la sociedad. Un grupo de investigación solo puede tardar 10 veces más que un consorcio en llegar a los objetivos, a plasmar los objetivos de una investigación. Por eso es verdad que estamos continuamente colaborando con otros grupos, tanto nacionales como extranjeros. Estupendo. ¿Y qué consiste habitualmente tu trabajo? Porque hoy en día parece que casi todo el mundo se tiene que dedicar a, bueno, pues la inmunología, la transmisión de virus y demás, pero tú habitualmente creo recordar que trabajas bastante con enfermedades degenerativas tipo Parkinson. Hay varios trabajos publicados de la investigación, pero ¿en qué investigáis en tu caso concreto? Pues mira, primero tengo que decir que soy un privilegiado porque tengo un trabajo que me encanta. Y trabajo como profesor. ¿Ya somos dos? Pues somos privilegiados, Antonio. Desde luego. Trabajo como profesor porque me gusta mucho la docencia y creo además que ser profesor investigador hace que tu faceta investigadora se involucre mucho en la docencia que haces al alumno desde un punto de vista muy realista del mundo de hoy en día. Es decir, no un estudio de un libro con un manual de fármacos que usamos para enfermedades. Creo que estamos en un momento álgido en investigación de distintas enfermedades y en concreto nosotros estamos tratando de estudiar sobre todo enfermedades neurodegenerativas y su conexión con adicciones. Así empezamos. Sobre todo la adicción a estimulantes de tipo anfetamínico y cómo eso podía derivar en la enfermedad de Parkinson. Y hoy en día también intentamos estudiar un gran problema social que es, sobre todo en España, que es el problema del alcoholismo y más allá el problema del alcoholismo en adolescentes y las secuelas a largo plazo en el cerebro, que una de ellas puede ser efectivamente la neurodegeneración. Por eso parece que esto es como muchas cosas juntas, no tenemos un foco determinado, pero es que todas estas patologías están conectadas y por eso estamos intentando encontrar nuevas estrategias terapéuticas para estas patologías. Muy bien, vamos a ver. Tenemos ahora mismo, completando la pantalla, un título súper interesante de estos que hacen que suba nuestra audiencia, pero como que mucho. Yo voy a intentarlo traducir al español dentro de que creo que parte que ya es griego.
Inhibición. Eres bilingüe. Inhibición de la proteína tirosina receptor fosfatasa, beta barra, no sé, ahí hay una ecuación de tercer grado. La inhibición reduce el consumo de alcohol en ratas. Esto, vamos a hacer una clase rápida, digamos, como de lenguaje científico para periodistas, ¿no? O sea, esto yo lo cojo y digo en titular: en España inventan un medicamento contra el alcoholismo, ya podemos beber todo lo que queramos. Ese no es un buen resumen, ¿no? No es un buen resumen y yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de promoción de beber alcohol. Sobre todo, ya te digo, lo que estamos viviendo con los adolescentes en España. Pero has hecho un buen trabajo traduciendo el título, ¿eh? Ah, bien, bien. Oye, se ha intentado. Básicamente, mira, nuestro trabajo consiste en encontrar qué proteínas, qué factores de nuestro propio organismo se encuentran involucrados en que nosotros perdamos el control sobre beber alcohol y vayamos escalando y cada vez bebamos más alcohol y nos convirtamos en alcohólicos, e intentar corregir con un fármaco esa proteína o esos factores que hemos identificado. Entonces, esa proteína tan rara que has dicho, proteína, tirosina fosfatasa, etcétera, pues es la proteína que nosotros hemos identificado. Y en colaboración con el grupo de química orgánica de la Universidad San Pablo CEU, hemos diseñado fármacos de momento compuestos, porque no están aprobados para su uso en humano, que las cosas no van tan rápido. Compuestos químicos que son capaces de modular el exceso de consumo de alcohol en animales. Ese artículo que acabas de mencionar, además, se acaba de publicar en la revista de la Sociedad Americana para la Investigación en Alcoholismo, y es un punto importante porque hace 2 años, año y medio, nosotros demostramos lo mismo con este compuesto en otra especie, en el ratón, que no es el macho de la rata, es otra especie diferente. Sí. Y ahora estamos viendo que el compuesto funciona en otra especie, y esto es siempre muy importante en farmacología, porque es posible que tu compuesto o tu fármaco no sea capaz de cruzar especies y no sea efectivo. Si es efectivo en distintas especies, tienes más esperanza, ¿no?, de que también pueda ser efectivo en el ser humano. Has comentado de la publicación, y entiendo que es un paso muy importante dentro del mundo de la ciencia en publicar en revistas que, vamos a ver, las revistas no es el muy interesante, ¿no?, sino que son revistas científicas que están supervisadas por científicos y que validan eso que se ha ido haciendo. En la actualidad, yo no sé si has oído hablar del coronavirus, imagino que sí, porque no has salido de casa. No te suena. Pero entiendo que se está yendo muy deprisa y que incluso se está publicando antes de ir en determinadas revistas, lo cual permite avanzar mucho la ciencia, pero también es peligroso, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una situación, evidentemente, de emergencia que nadie de nuestra generación había conocido antes. Y es verdad. Ahora mismo, si te metes en los grandes buscadores de revistas científicas y en las propias revistas científicas, que tengan que ver, obviamente, con la salud humana, con nuevas terapias, con infección, etcétera, tienes una ventana diciendo que tienes un proceso de evaluación rápido para estas investigaciones que hagan los microbiólogos sobre el coronavirus y sobre posibles tratamientos o vacunas, etcétera. Esa evaluación rápida no debería perder calidad en el proceso de evaluación. Cuando tú mandas un artículo a una de estas revistas, primero lo coge un editor, se hace una idea del artículo, es posible que te lo rechace incluso antes de seguir adelante con el proceso, pero si lo acepta para revisión, lo pasa como mínimo a 2 expertos, pero a menudo son 3 o 4 expertos de distintas partes del mundo, expertos en ese tema, que van a evaluar tu trabajo y lo van a criticar desde un punto de vista de intentar mejorar la investigación. Y muchas veces los autores, los investigadores, pecamos de querer sobreinterpretar nuestros descubrimientos. Entiendo. Precisamente el trabajo de un revisor es eso. Oiga, su descubrimiento es importante, pero usted está sobreinterpretando estos resultados. Te pongo un ejemplo. Ese artículo que has dicho, si yo digo, lo titulo, la inhibición de esta proteína acabará con el alcoholismo.
claramente he sobreinterpretado los resultados. No, mis resultados solo demuestran que disminuye el consumo excesivo de alcohol en ratas. Pues lo mismo ahora mismo con el coronavirus. Es importantísimo que todos esos trabajos que se publiquen más rápidamente de lo normal, porque este proceso puede llevar meses, más rápidamente de lo normal, no se sobreinterprete esos resultados, primero para no causar alarmismo y segundo para no causar, entre comillas, falsas esperanzas. Pero estoy convencido de que las revistas, a través de sus editores y esos revisores externos, están haciendo un buen trabajo en revisar la calidad de esos artículos. Por hacerlo más rápido va a disminuir su calidad. Claro, por supuesto. Mira, había un caso, hay un artículo y un seguimiento bastante interesante que está haciendo el periódico Le Monde francés de un controvertido médico llamado Didier Raoult, que es el que sacó un estudio con 20 personas sobre la hidroxicloroquina. Pero que claro, sus estudios normalmente los publica gente de su propia institución. Entonces, por eso pierde un poco valor. Entiendo que es algo que en estos momentos además se va utilizando y se va realizando, pero pierde valor ante, claro, lo que es el procedimiento científico habitual, ¿no? O sea, publicarlo con amigos tuyos o que te dé el aval Donald Trump diciendo esto es el remedio de todo, pues no significa que eso vaya a servir y además luego las consecuencias que pueda tener. Entiendo que sí. Efectivamente. Desgraciadamente hay fraude científico y hay veces que no es fraude, pero es verdad que, por ejemplo, si yo soy el editor de una revista, puedo tener conflicto de interés si mando el artículo para evaluar a mi propia revista. También es cierto que los científicos tenemos eso claro. Sí. Y cada vez estamos más supervisados por muchas agencias diferentes y a nivel mundial por distintas agencias. Y es cierto que tratamos de ser lo más honestos posible, porque al fin y al cabo esto es hacerse trampas al solitario. Si yo no soy todo lo veraz que puedo ser con mis resultados y con mi interpretación de los datos, más pronto que tarde la comunidad científica me va a pillar. Con lo cual no tiene sentido. Y si estamos en esto, que por ejemplo no es una profesión bien pagada o es excesivamente bien pagada, dejémoslo ahí, estamos por vocación, ¿no? Por servir de verdad al avance de la ciencia y del tratamiento de la salud humana. Por tanto, muchas veces, por ejemplo, incluso cuando se produce esto, puedes mandar tu artículo a tu propia revista donde tú eres el editor jefe, pero prácticamente lo va a analizar de forma ciega otro editor asociado, mandándolo a otros revisores que tú no sabes ni quiénes son, y va a seguir el proceso de calidad. Pero es cierto que, pues como en todas partes, evidentemente, puede haber algunos estudios que hayan sido beneficiados por algún tipo de revisión, iba a decir corrupta porque es una palabra que entiende todo el mundo, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso. A mí, sinceramente, cuando yo mando un artículo a publicar a una revista y me lo devuelven con un montón de críticas que yo no había sido capaz de ver en mis datos, me siento muy agradecido. Claro. Incluso aunque lo rechacen, porque ahondaré en esos fallos que he tenido, haré nuevos experimentos y lo volveré a mandar a otra revista. Pero me siento muy agradecido, sinceramente. Claro, entiendo que es un avance. Vamos a ver. Conectando la metainflamación y la neuroinflamación a través de la PTN-MKT-RPTP beta-eje, relevancia en el desarrollo terapéutico. Esto se necesita un científico para interpretarlo, ¿no? ¿O puedo sacar un titular? Mejor tener el científico, si acaso, que nos lo interprete, ¿no? Pues mira, de forma muy sencilla, ahí la clave es neuroinflamación y metainflamación. Neuroinflamación es la inflamación que ocurre a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y metainflamación la vemos sobre todo, es más en conjunto del individuo y se debe, por ejemplo, a situaciones crónicas de síndrome metabólico, como puede ser la obesidad o como puede ser la diabetes, en la cual hay que controlar esa posible inflamación crónica para que no desencadene ningún tipo de daño en ningún órgano. Entonces, desde hace mucho tiempo se pensaba que el sistema nervioso central y la periferia estaban desconectados, ¿no? Entonces, una inflamación producida por obesidad en la periferia no tenía influencia sobre el sistema nervioso central y desde hace años sabemos que no es así.
sino que esas situaciones de patologías que se generan en órganos periféricos pueden tener sus consecuencias a nivel cerebral. Si aceptamos eso, es decir, imagínate, te estoy hablando de una obesidad, que es un trastorno crónico, por ejemplo, causa una neuroinflamación crónica en el cerebro. Y esto puede tener sus consecuencias, como por ejemplo aumentar los procesos neurodegenerativos, ¿vale? Si aceptamos esto, estamos viendo el nexo entre patologías periféricas y patologías del cerebro y las podríamos atacar con una misma estrategia terapéutica a las dos. Esto es a lo que se refiere el título. Nosotros hemos identificado unos factores que regulan tanto la metainflamación como la neuroinflamación y estamos intentando modularlos de forma farmacológica para poder intervenir en todas esas enfermedades. Gonzalo, cuando nos encontramos como en una situación como la actual en la que lo que queremos es la solución ya y hay mucha prisa principalmente porque está falleciendo mucha gente. Y no sé, además pienso que incluso a lo mejor las personas que han pasado por casos graves, luego las consecuencias pues tendrán que recuperarse, tener un tiempo de recuperación. ¿Cómo se puede hacer para acortar, o sabes cómo se está haciendo para acortar los tiempos? Porque claro, toda esta investigación lleva un proceso, un trabajo, digamos, en el caso vuestro. Entiendo que además habéis tenido que ir buscando una financiación y luego vosotros no sois quienes fabricáis los medicamentos, eso ya se dedican las propias empresas farmacéuticas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ir acortando esos tiempos cuando tenemos unas urgencias como las actuales? Pues mira, en el mejor de los casos, desde que tienes la idea y empiezas a estudiar una patología hasta que sacas un fármaco al mercado, sueles tardar unos 10 años. Eso, caramba, en el mejor de los casos, cuando todo ha ido muy bien y se ha gastado el conjunto unos 1.000 millones de euros, ¿vale? Ese es el proceso habitual del descubrimiento de un nuevo fármaco que acaba realmente en uso humano, ¿vale? Entonces, en la situación actual, dada la emergencia, lo que sí que se hace es concentrar mucho los recursos. Es decir, si yo gasto muchísimo tiempo, por ejemplo, en hacer un ensayo clínico, tengo que seleccionar, imagínate, 3.000 pacientes de la enfermedad que yo quiera tratar. Seleccionarlo en hospitales muy variados de tu país, incluso de otros países, y empezar con el protocolo de administración, etc. Eso, todas esas etapas burocráticas, ahora también se acortan muchísimo más y se hace más rápido y al disponer además, desgraciadamente, de tantísimos pacientes hospitalizados con la enfermedad, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que sí que se está haciendo, por ejemplo, es probar muchos fármacos, como el que has mencionado anteriormente, probar muchos fármacos en estos enfermos, pero esos fármacos ya están aprobados para otras indicaciones en el ser humano. Con lo que, por ejemplo, todo el perfil de efectos adversos y toxicológico ya lo sabemos. Ahora lo que queda es saber si es efectivo o no contra ese virus. El otro día también veía el caso de un anticuerpo monoclonal que se utiliza para la artritis y se está utilizando en casos muy graves para revertir la sepsis producida por ese virus que acaba en una inflamación de los órganos que puede llevar a fallo multiorgánico del paciente y al final es lo que termina causando el fallecimiento. Pero ese fármaco, ese anticuerpo monoclonal, ya estaba aprobado para la artritis y conocemos su perfil de seguridad. Todo esto hace que, acortando mucho las etapas burocráticas y usando fármacos que ya han sido aprobados para otras indicaciones, podamos tener bastante idea de nuevos tratamientos efectivos contra este virus en poco espacio de tiempo. Otra cosa diferente, efectivamente, es la vacuna, que se está probando en modelos animales, parece ser efectiva, etcétera, etcétera, pero es cierto que hay que tener muy claro la seguridad de una vacuna nueva contra un organismo como el coronavirus y es posible que tarde más de lo deseado. Entiendo. Claro, fíjate, no sabía yo exactamente eso, que claro, se prueba con los que ya se han tenido porque así sabemos también los efectos secundarios. Pensaba que había algunos casos que eran pues de cosas más o menos parecidas y demás, pero está ahí muy bien tu aclaración. Oye, aparte, quería también... te iremos preguntando varias cosas todavía, pero yo quería hacer una pregunta un poco, pues, por la familia, chico. ¿Qué farmacología? Si es que en tu familia de farmacia habéis sido casi, digamos, de toda la vida, ¿no? Y tu hermana está
O sea, tú has ido por el lado investigador, ¿no? Pero tu hermana creo que está teniendo la experiencia directa de la gente que va a la farmacia, cómo están las personas que van a la farmacia y cómo están los mayores acercándose a las farmacias, cómo se ve ese momento que antes era nada, pues casi lo más normal, ¿no? Voy a la farmacia, me dan los medicamentos, pero ahora tenemos que seguir todo un protocolo, es un momento que podemos salir pero tampoco estemos especialmente contentos. ¿Cómo lo ven eso? Pues es estresante, para empezar. Hay que tener en cuenta además que hay que diferenciar también entre las farmacias en la propia ciudad o las farmacias, por ejemplo, en pueblos relativamente pequeños, en el cual es el único establecimiento sanitario a la que el paciente también se puede acercar incluso por consejo, ¿no? Aparte de no desabastecer de medicamentos, porque el problema que podemos tener ahora es que haya incluso problema de desabastecimiento de otros fármacos que usamos para patologías crónicas que el paciente sigue necesitando. Entonces el farmacéutico o la farmacéutica juega un papel fundamental en la atención al paciente donde más falta hace, porque al fin y al cabo es el primer establecimiento donde uno puede entrar para consejo sanitario antes del centro de salud. Y en España es cierto que gracias a las 21.000 farmacias pues tenemos aproximadamente al 97% de la población con una farmacia relativamente cerca, con lo cual tienes atendida a toda esa población. Es cierto que ahora mismo el farmacéutico también está muy expuesto al virus y a posibles contagios, y de hecho hay muchos farmacéuticos contagiados, y todas las medidas son pocas, incluido el establecimiento de mamparas, obviamente mascarillas, guantes, etcétera, pero aquí es fundamental, por ejemplo, que alguien que se encuentre en un pueblo que no tenga acceso a un centro de salud, por ejemplo, pueda tener acceso rápido y directo a algo tan sencillo como antitérmicos. Hay que bajar esa fiebre, hay que aconsejar muy bien a ese paciente. Entonces, los farmacéuticos están dejándose la piel literalmente como muchos otros profesionales sanitarios, y pues les debemos mucho, como a tantos otros, como a cualquier persona que trabaja en un hospital. El otro día hablaba con familia de limpiadores, de limpiadoras del hospital. Esa gente también está muy expuesta, y gracias a ellos se disminuye la probabilidad de contagio en un hospital. O sea, debemos tanto a tanta gente, empezando pues desde estas personas encargadas de limpieza, farmacéuticos, médicos, enfermeros, que yo creo que bueno, pues se merecen ese aplauso, ¿verdad? Que de las 8. A las 8 de la tarde. El aplauso de las 8. Qué importante el aplauso de las 8, Dios mío. Que yo te diría que incluso habría que empezar a pensar en qué más se merecen. Porque cuando todo esto pase de alguna forma, que yo no sé si volveremos a la normalidad o no, hay que dar un reconocimiento a esta gente que se está jugando la vida. Y es más, aprovecho lo que has comentado tú para decirte, yo esta misma mañana he estado tanto en el centro de salud como en la farmacia. Entonces, no te puedo decir que es como si fuera normal, ¿no? Porque, claro, pues el centro no puedes entrar, hay una mesa al principio y demás. Pero todos los medicamentos, todo lo que tenía que recoger y demás, perfecto, rápido, increíble. Entonces, en ese sentido, claro, estamos hablando de que estoy en Madrid, la Comunidad de Madrid, y bueno, pues aquí en el barrio de mi madre, con mi madre toda la vida. Con mi madre toda la vida, sí, no he cambiado de madre, vamos, el barrio siempre que ha estado ella, ¿no? Pero que esa parte por lo menos hay que valorar también lo bueno que tenemos, como algo que, según tengo entendido, es bastante bueno, es el sistema de estudio a distancia. Porque claro, tú teletrabajas, pero los alumnos teleestudian o así. Y, pues, oye, que estás contento, ¿no? Pues mira, te tengo que decir que hemos hablado de mi faceta investigadora. Sí. Ahora es verdad, acabas de hablar de la docente, y es cierto que esto no fue de la noche a la mañana, pero casi, ¿no? Si recuerdas, cuando se hizo el anuncio de se suspenden a partir del miércoles, fue el miércoles después de aquel... El lunes 9 de marzo. Fue el lunes 9 de marzo, exacto, me acuerdo, sí. Y que era el miércoles 11. Si el miércoles 11 además tenía una entrevista por la mañana
en la Universidad de Mayores, precisamente del CEU, sobre ópera, que tenía muchas ganas de hacer, y claro, esa entrevista queda pospuesta sine die. Eso es. Que nos quedó a todos un poco raro, ¿no? Primero, ver esa algarabía en las calles el día 8 y el día 9 se cierra todos los colegios y todas las universidades, como, me habéis cambiado el paso, ¿no? Pero bueno, eso nos pilló de la noche a la mañana y la verdad es que te tengo que decir que nos hemos tenido que digitalizar, usar plataformas que antes no le sacábamos todo el jugo que podíamos sacarle. Y la primera conclusión es que trabajo muchísimo más que cuando iba de forma presencial a la universidad. No me digas. Pero la segunda conclusión que te tengo que decir es que este modo de aula virtual en la cual tú te relacionas con el alumno, puedes poner el vídeo para verlos efectivamente, pero tú puedes dar tu charla a la vez que ellos pueden levantar la mano, interrumpirte, hacer comentarios, incluso usar el chat o incluso ellos aportar documentos a tu misma presentación si estás haciendo una forma de debate. El concepto está muy bien, pero es difícil hacerte a él y por eso le hemos echado tantas horas, pues está siendo muy satisfactorio. Hay una cosa para mí que no puede sustituir, como es, por ejemplo, yo me baso muchísimo en el lenguaje corporal del estudiante mientras estoy haciendo una clase, ¿no? Claro. Y ese feedback no le tengo. Y entonces me es más difícil, aunque yo les lance continuamente preguntas a los estudiantes. Pero he de decir que la fidelidad de los estudiantes a estas clases, desde el primer día, porque yo di mi primera clase precisamente el miércoles, el miércoles 11 de marzo. Que fue el primer día, di mi primera clase online el miércoles 11 de marzo y desde el primer día tenía la clase llena. Incluso casi más que de forma presencial, ¿no? Y estos alumnos... Oye, se puede acudir, hay que ser alumno, ¿no? No puede acudir cualquiera para escucharte. Pues se podría hacer si te mandan el link. El problema, claro, ahí es cierto que también alguien que quiera ser disruptivo puede hacerlo durante la clase, ¿no? Y entonces, pero en ese sentido, lo que tengo que decir es que el comportamiento de los estudiantes, cómo se están esforzando, soy consciente de que ellos están estudiando y trabajando mucho más que antes, incluso que en formato presencial, pues la verdad es que es una satisfacción. Y es una satisfacción también encontrar formas de evaluación. Estamos estudiando formas de evaluación, por si no se pueden volver, claro, no sé, existe la posibilidad más que real de no poder hacer los exámenes finales, por ejemplo, en un aula. No puedes mezclar a 100 personas de repente en un aula, ¿verdad? Entonces, utilizar este tipo de plataformas con software de reconocimiento facial para hacer los exámenes online. Todo esto requiere muchísimo trabajo, pero también estamos evolucionando muchísimo en muy poco tiempo y esto casi lo entroncas con la investigación, ¿no? Este tipo de avance, por mucho trabajo que te cueste, es muy satisfactorio, tengo que decir. Y de nuevo, chapó por los estudiantes, en mi caso son los estudiantes de tercero de farmacia, farmacología del CEU, por ejemplo, o de medicina de farmacología del CEU. Chapó por ellos. Qué bueno, pues me alegro que además esté funcionando bien la plataforma. Bueno, desde el primer día. Cuando me dices ya el día 11, yo recuerdo que me habías comentado el miércoles, pero ahora digo, claro, intentaba recordar, digo, ¿pero qué miércoles? Digo, ¿el 11 o el 18? Hombre, digo, porque... tengo que decirte que yo soy especialmente negado para lo digital y lo que hizo el CEU, lo primero que hizo hace tiempo fue crear un vicerrectorado para la digitalización, de lo cual nos hemos beneficiado estos días, porque además se han creado las figuras de embajadores digitales entre el profesorado CEU, los que están más dotados para la digitalización y saben más, ¿no? Y están disponibles prácticamente a cualquier hora, continuamente conectados, charlas continuas para entrenarnos a los profesores de cómo hacerlo. Y esa figura del embajador digital entre los profesores del CEU en concreto, pues ha sido fundamental para que podamos hacerlo, porque nadie nacemos sabiendo. Con muchísimo esfuerzo y con ganas lo consigues, pero sobre todo tutelados por este tipo de personal. Así que muy orgullosos de la respuesta de la universidad en este momento. Oye, pues me alegro que... mira, pues dentro de las dificultades que tenemos, pues que eso vaya funcionando bien, que ese equipo, como esos grandes equipos con los que tú estás acostumbrado a trabajar, sigan bien, que tú sigas con ahí, Robert De Niro, ahí está detrás, You Talking to Me, ¿no?
A ver, las entrevistas tienen que ser naturales aunque estemos en remoto. Y este es mi despacho. Sí. Y pues tengo detrás a Robert De Niro. No lo voy a quitar. Parece que, fíjate, te está como protegiendo, ¿no? Dice, cuidado, no te metas con él que te disparo, ¿eh? Cuidado. Es la famosa, tú ya lo sabes, ¿verdad? Es la famosa escena de Taxi Driver de ¿estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Me lo regaló un amigo muy querido y al cual conoces, Carlos Martí Marino. Hombre, Carlos... Sí. Qué bueno, qué buena gente. Pues tú sabes que soy un amante del cine y que me ha apasionado siempre. Hemos hecho muchas cosas juntos y bueno, pues para mí también es una fuente de inspiración, ¿no? Dentro de mi despacho contar con estas cosas. Oye, ya para terminar, pues aprovechando esto y aunque nos hemos pasado ya del tiempo, pero bueno, nuestra tele es así, pues danos una recomendación, porque el otro día más me recomendabas a Don Winslow, ¿era? Sí. Que además que me descubriste que Muñoz Molina es fan de él, cosa que me sorprendió. Así que, ¿alguna otra recomendación más, aparte de Taxi Driver y las novelas de Don Winslow? Mira, es un buen momento, yo creo, para leer esos grandes libros que a veces nos causan mucho respeto por el volumen de sus páginas, ¿no? Entonces, voy a hacer una recomendación, pero es una recomendación muy triste. Vaya por Dios. Entiendo que sí, pero es apasionante. Sí. Se llama El Libro Negro. Es la crónica no sé si lo conoces, la crónica de unos periodistas que fueron haciendo el recorrido según se iban liberando los campos nazis, haciendo el recorrido por todos ellos y describen, bueno, pues un poco lo que se fueron encontrando pues prácticamente al día siguiente, ¿no? Entonces es un libro de 1.300 páginas. Obviamente no te tengo que decir lo que vas a leer porque no es una comedia. Y por eso digo que la gente... Yo ahora mismo me estoy leyendo Dune, que hablamos al respecto, porque necesito evadirme de la situación, ¿no? Sí. Entonces, si necesitas evadirte, quizá no sea un libro posible, pero es un libro apasionante y por su volumen, quizá en un confinamiento, pues es lo adecuado. Por el volumen, ya digo. Hay que tener el estado de mente, aunque también te sirve para reflexionar sobre lo que ha ocurrido y sobre vencer cualquier situación, ¿no? Es una opción, desde luego, es una opción. Mira, me estoy arrepintiendo ahora de no haberte recomendado la guía del autoestopista galáctico, aunque a lo mejor la has leído. Que eso, te vas al espacio y encima lo disfrutas muchísimo. ¿Qué? ¿Perdona? Que me lo voy a apuntar ahora mismo. Conocía la película, pero no conocía el libro. Es de Douglas Adams y además, de hecho, creo que había empezado casi como una serie de radio. Yo no sabía hasta que lo leí y está muy bien editado. Hicieron una muy buena edición no hace mucho tiempo con pues los 3 primeros libros, porque sabes que luego empezó a sacar más y demás. Y bueno, yo es una recomendación que hago. En cualquier caso, me lo acabo de apuntar. Estupendo. Pues, oye, gracias por... Bueno, pues hacernos este viaje a través del mundo de la ciencia, porque muchas veces se está hablando de la ciencia, como si fuera, no sé, los que realmente establecen todo, y a veces las decisiones son de los políticos. Y la ciencia lo que hace es abrirnos caminos y mostrarnos por dónde va ese camino. Pero para llegar a ese camino exacto, pues no es. Hay que ir a veces probando y trabajando y contando con el esfuerzo pues de equipos como los que llevas tú, como la gente con la que colaboras a lo largo de todo el mundo. Y, oye, muy importante también es que tengamos esas nuevas generaciones de estudiantes interesados, preparados y, bueno, pues que al final estamos todos estudiando y trabajando más que nada, que casi no nos va a dar tiempo ni a leer ni el Libro Negro, ni el Autoestopista Galáctico, ni nada. Tenemos que seguir al trabajo ahí, ¿no? Efectivamente, pero bueno, esto me gustaría despedirme diciendo, igual que hemos dicho, lo has dicho tú muy bien, firmaríamos cualquiera, hay que hacer ese reconocimiento a estos héroes de esta crisis una vez se acabe, no ahora, que está bien con los aplausos, pero una vez se acabe. Pues un poquito lo mismo, ¿no? No te acuerdes de la ciencia cuando truena. A la ciencia hay que cultivarla continuamente para que cuando truene menos. Entonces... por favor, no hablemos solo de ciencia cuando nos conviene y me estoy dirigiendo más a la clase política, porque uno echa la vista atrás a las últimas elecciones y se te cae el alma a los pies cuando ves que ningún representante de ningún partido menciona ciencia en ningún momento y ahora resulta que es la clave de todo. Hay algo que falla. Sí.
El clásico más vale prevenir que curar, estamos viendo que es así. Es verdad. Pues gracias, Gonzalo, y oye, hasta una próxima ocasión. Te dejamos que, además de dar clase a tus alumnos, sé que das también clases en casa, ¿no? Así que hay que estar ahí a todo. Intento responder dudas que pueda tener mi hija, que la pobre también es una heroína del confinamiento, lo está llevando bien. Estupendo, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Antonio, muchas gracias.